Introducción a las unidades y medidas. Tenga en cuenta que esta sección la realizamos como una especie de resumen, pues se supone que el capítulo completo de unidades y medidas, que debe realizarse en varias secciones, debe ser introducido en su clase de física. Sin embargo, en química necesito que tengan en cuenta una serie de conceptos. En nuestra vida cotidiana estamos vinculados a la medición de ciertas magnitudes físicas. Por ejemplo, la masa medida en kilogramos o libras para el caso de la mantequilla en la imagen, el volumen medido en litros o cuartos para la leche, la distancia medida en yardas o metros, o la temperatura medida en Celsius o Fahrenheit. Si lo notan, cada magnitud física puede tener más de una forma de ser medida. Sin embargo, en ciencias solo hay una manera aceptable de unidades de medición, y es el sistema internacional, derivado del antiguo sistema métrico francés. Unidades como kilogramo, litro y metro pertenecen a este sistema internacional moderno. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo miden sus transacciones comerciales y científicas en unidades métricas. Algunos aún se niegan a usarlas en transacciones comerciales, como es el caso de Estados Unidos de América, Liberia y Myanmar. Sin embargo, a nivel científico, todos nos comunicamos por medio del Sistema Internacional de Unidades, pues de lo contrario sería engorroso hacer conversiones e incluso, como lo ha demostrado la historia, hasta peligroso. Aviones se han estrellado por expresar valores en unidades de un sistema cuando el piloto está midiendo en otras unidades. Medir y expresar una medición son actos que, aunque parecen simples y bobos, poseen una enorme carga teórica. En primera instancia, la expresión completa de una medición constará de tres partes: la magnitud física, el valor y finalmente la unidad de medición. Tenga en cuenta que las magnitudes y las unidades se encuentran sometidas a las leyes del álgebra y por ende son susceptibles de ser reemplazados por otros símbolos y valores por medio de reemplazos algebraicos. Iniciemos pues discutiendo el símbolo de la magnitud física, que a su vez está compuesto idealmente por dos partes. La primera parte es la magnitud física propiamente dicha a medir y la segunda parte es el objeto medido o medible. Es importante que siempre estén juntas, ya que una magnitud física siempre es una propiedad cuantitativa de un objeto medido o medible. Sin objeto medido o medible, pues no existe una magnitud a ser medida. El objeto medido puede expresarse como un subíndice o entre paréntesis, empleando su nombre propio, símbolo o código que lo represente. Eso claro en caso de que conozcamos la identidad del objeto medido, pero en caso de que no conozcamos la identidad emplearemos símbolos generalizantes, como el i que representa el objeto iésimo, o cualquier otro símbolo que defina el contexto del tema en cuestión, el cual puede estar entre paréntesis o como un subíndice. El siguiente símbolo en importancia es la unidad. La unidad es una representación simbólica de un objeto físico que sirve como patrón de medición. Por ejemplo, para el kilogramo ideal, por muchos años, se usó un cilindro de metales especiales que estaba guardado en una ciudad especial en Francia. Luego, se estandarizaban otros cilindros copia o máquinas que simulaban con resortes y contrapesos a estos cilindros, que eran repartidos a todos los países del mundo. El valor, por ende, representa la equivalencia a la unidad patrón. Por ejemplo, la masa de Luis es equivalente a una pila de 75 cilindros patrón. Para la escritura, intente mantener los símbolos de las magnitudes físicas en cursivas y los símbolos de las unidades en texto normal. Y si está escribiendo en un procesador de texto como Word, deje un espacio entre el valor y la unidad que simbolizará un por de multiplicación. Nunca le agregue eses de pluralidad a las unidades, ni en ecuaciones, ni en texto de párrafo,
pues los símbolos siempre se leen mentalmente como plurales, a menos que su valor sea un 1. Pero eso es algo que va implícito en el propio símbolo. Las magnitudes físicas son propiedades de la materia, propiedades cuantitativas. Sin embargo, entre todas las propiedades de la materia, los científicos se han puesto de acuerdo en elevar a 7 de ellas como las más importantes de todas, siendo conocidas como las 7 magnitudes fundamentales. Desde 2019, las 7 fundamentales se definen en base a constantes físicas del universo u objetos físicos del universo que pueden encontrarse en cualquier lugar del universo, siempre y cuando se cuente con el instrumento de medición adecuado, excepto para los agujeros negros, donde las cosas físicas se ponen muy raras. Así, por ejemplo, para estandarizar la unidad de distancia, que es el metro, se emplea la velocidad de la luz en el espacio por cierto periodo de tiempo. El kilogramo desde el 2019 se basará en la constante de Planck sin tener en cuenta al viejo cilindro de metales especiales. El segundo minuto, llamado regularmente simplemente como el segundo, se mide por medio de vibraciones del isótopo del metal alcalino llamado cesio 133. La unidad de temperatura, que es el Kelvin y no el grado centígrado o Celsius. Y recuerde que desde hace mucho tiempo el Kelvin se expresa sin el grado. Estará vinculada desde 2019 a la constante de Boltzmann en lugar del punto triple del agua. La intensidad lumínica, cuya unidad es la candela, está vinculada a la luz a cierta frecuencia de energía y ángulo, pero dejémoslo solo con que está vinculada a la luz y ya. La unidad que sigue es muy importante para la química y se llama mol y está vinculada a la magnitud física denominada cantidad de sustancia. Desde 2019, el mol estará exclusivamente vinculado a la constante de Avogadro. Y finalmente la corriente eléctrica medida en amperios, que desde 2019 estará basada en la carga elemental del protón o al valor absoluto de la carga del electrón, que son iguales. Observe que los símbolos de las unidades definidas en honor a científicos famosos van en mayúscula. Por ejemplo, la K mayúscula para el Kelvin en honor a Lord Kelvin y el amperio en honor a André-Marie Ampère. Tenga en cuenta que las unidades honoríficas son sustantivos comunes, por lo que van en minúsculas a menos que inicien párrafos o después de puntos. Solo 7 de las magnitudes son fundamentales, pero hay decenas o cientos de magnitudes derivadas, las cuales se definen como ecuaciones o funciones matemáticas que emplean magnitudes fundamentales u otras derivadas para operarse. Por ejemplo, el volumen es igual al cubo de la magnitud fundamental distancia. La densidad, por otro lado, es más compleja, pues se define con la masa, que es una magnitud fundamental, multiplicando, y el volumen, que es una magnitud derivada, dividiendo. Dado que el volumen es un término algebraico común a ambas definiciones, puedo reemplazar en la densidad lo que vale el volumen en términos de lo que vale en distancia. A ese proceso lo denominaremos reemplazo o igualación algebraica, y es fundamental para poder deducir ecuaciones que van más allá de lo evidente empleando las definiciones fundamentales. Y ahí se necesita una enorme cantidad de pensamiento creativo, pues aunque los principios fundamentales son evidentes en cualquier tabla de ecuaciones, poder llegar desde lo conocido hasta lo que necesitamos es un poco más complicado. En ocasiones debemos expresar mediciones de propiedades muy grandes y muy pequeñas, donde la notación de enteros y decimales con unidades base se vuelven muy engorrosas y largas de escribir. Los ejemplos típicos son las constantes universales que definen a las 7 fundamentales. Por ejemplo, la constante de Avogadro, el cual representa la cantidad de partículas o moléculas presentes en una mol de sustancia. Y no estamos hablando ni miles de moléculas, ni millones de moléculas.
tampoco miles de millones de moléculas, ni menos billones de moléculas. Tampoco miles de billones. Creo que trillones de moléculas debe ser una experiencia nueva para ustedes. En una mol de sustancia estamos trabajando con miles de trillones de moléculas vibrando en un vacío. Sin embargo, escribir el número o hablar de miles de trillones es complejo, ya que la propia palabra trillón no tiene el mismo significado en todos los idiomas. El trillón que se maneja en el idioma inglés tiene un significado más corto, más pequeño del trillón que manejamos en español. Para trabajar con esos valores usamos dos estrategias: prefijos decimales o notación científica expresada en potencias. Cualquiera de las dos rutas necesita tener en cuenta la tabla de prefijos grandes o pequeños del sistema métrico. Concentrémonos por el momento en un ejemplo para los prefijos grandes, para trabajar números muy grandes. El objetivo es convertir los ceros a la derecha a una letra prefijo o una potencia base 10. Así, por ejemplo, 1000 millones de metros puede escribirse como un gigámetro o como 1 por 10 a la 9 metros. Nuevamente, la potencia o la letra dependen del valor medido y de la tabla, por lo que se aconseja que escriba la tabla en algún lado, por ejemplo en su cuaderno, en su resumen, para tenerla a la mano constantemente. También debe tener muy en cuenta que los prefijos equivalen directamente a potencias base 10, por lo que es posible hacer reemplazos algebraicos con las unidades en cualquier dirección, ya sea desde la letra a la potencia o desde la potencia a la letra, sin necesidad de hacer factores de conversión o reglas de 3. Por ejemplo, digamos que usted tiene 10 kilogramos y los deseamos convertir a gramos. Lo que hacemos es mirar la tabla. Allí podemos leer claramente que la K minúscula del kilo es igual a 10 elevado a la 3. Por lo tanto, podemos igualar y reemplazar la K minúscula del kilo por 10 a la 3. Y luego operamos 10 por 10 a la 3. Y eso será igual a 10 a la 4. Y eso es igual a 10.000. Tenga en cuenta que en los cálculos no colocamos los puntos o comas de los miles, pues genera confusiones con los puntos o comas de los decimales. Se aconseja que el único símbolo a emplear sea el punto o coma decimales. Y hablo nuevamente para ser enfático. El único punto o coma que sea el de los decimales. La elección para el punto o coma decimales es regional. En Estados Unidos y México, por ejemplo, se emplean el punto decimal. Y así es como vienen las calculadoras Casio. Pero en Europa y Colombia usamos la coma decimal. Sea cual sea su elección, se aconseja que sea consistente. Si decide usar puntos, entonces solo va a usar puntos para los decimales. Si elige usar comas, entonces solo usar las comas para los decimales. Pero los miles, millones, billones, trillones van a ir sin ningún símbolo. Ahora miremos cómo trabajar números muy pequeños. En ese caso también deberemos usar una tabla, que es la otra mitad de la tabla de los prefijos decimales. En este caso, los prefijos pequeños. Nuevamente, revisamos la cantidad de ceros a la izquierda del primer dígito significativo. En este caso, son 9 ceros, que incluyen al primer cero a la izquierda de la coma decimal. Esto nos envía al nano, ya que su potencia indica a la menos 9. La potencia negativa implica que estamos hablando de ceros decimales, ceros a la izquierda o que los ceros se están dividiendo. Y nuevamente tenemos dos opciones, la letra, prefijo o la potencia. Por lo que el valor decimal puede escribirse como un nanómetro o como 1 por 10 a la menos 9 metros. Los tres valores dados aquí representan el mismo valor, solo que de maneras
diferentes. El nanómetro es particularmente útil cuando estamos escribiendo texto en párrafo, pero 1 por 10 a la menos 9 es particularmente útil para realizar operaciones aritméticas cuando usted no tiene a la mano una calculadora, como cuando está en una prueba de estado. Los números expresados como potencia se denominan notación científica, pero estas no pueden escribirse de cualquier modo, por lo que es conveniente saber qué significa cada parte. Ya sabemos que una propiedad cuantitativa se expresa como una magnitud de un objeto medido, siendo esto igual a un valor y una unidad de medición. Pero para la notación científica, el valor también tiene una simbología propia que es conveniente saber leer. La primera parte se conoce como coeficiente significativo o cifras significativas. Y por tradición y elegancia siempre se expresan como un entero y los demás decimales. Posteriormente tenemos el símbolo de multiplicación aritmético conocido como por. Luego está la base, que es evidentemente un 10. Y luego está la potencia. Las dos regiones donde debemos enfocar nuestra atención son en las cifras significativas y en la potencia. Pero comenzaré por explicar la potencia, ya que es un poco más sencilla en su reglamento. Aquí tenemos dos valores de volumen que se diferencian únicamente por su potencia, y en la potencia únicamente se diferencian por el signo de la potencia. Tenemos una potencia positiva y una potencia negativa. Sin embargo, la diferencia solo se hace evidente cuando convertimos de potencias a decimales. Así que veremos cómo convertir de potencias a decimales. 10 a la 3 positivo equivale a 1 seguido de 3 ceros a la derecha. Y eso también equivale a 1000. Y al resolver el producto de 1000 por 4,35 obtenemos 4.350 litros, un valor bastante grande. 10 a la menos 3 o 10 a la 3 negativo equivale también a un 1000, pero ese 1000 va a estar dividiendo. 1 por la cifra significativa es igual a la cifra significativa. Y para dividir entre valores de 10 o potencia de 10, simplemente moveremos la cola a la coma del coeficiente significativo hacia la izquierda. El número de posiciones igual a la cantidad de ceros a la derecha del que está dividiendo. Como el término que está dividiendo tiene 3 ceros, significa que el coeficiente significativo moverá su coma 3 posiciones a la izquierda. Entonces tenemos una posición a la izquierda, 2 posiciones a la izquierda y 3 posiciones a la izquierda. Por lo que el volumen medido en el segundo ejemplo es muy pequeño en comparación con el volumen del primer ejemplo. Y las diferencias de los decimales se deben únicamente al signo de la potencia. Por lo tanto, si la potencia es positiva, hablamos de números muy grandes, y si la potencia es negativa, estamos hablando de números muy pequeños. Las cifras significativas indican el modo de dar y redondear una respuesta. Si una calculadora nos arroja un montón de decimales, solo algunos de esos decimales son importantes o significativos. Los demás deben ser omitidos. Pero, ¿cómo diferenciar los significativos de los omitibles? La respuesta descansa en el instrumento empleado para medir. Si operamos dos medidas de dos instrumentos, ya sea la misma medida o de instrumentos diferentes, las cifras significativas dependen de si estamos sumando, restando o de si estamos multiplicando o dividiendo. Hay reglas para raíces y logaritmos, pero nos concentraremos únicamente en estos dos grupos de operaciones aritméticas por el momento. En sumas y restas, las cifras significativas dependen únicamente de la cantidad de decimales del término con menos decimales en la suma o en la resta. Si sumamos 4,3 metros más 2,23 metros, la respuesta deberá tener solo un decimal de confianza y por lo tanto en total dos cifras significativas. Aunque la calculadora nos arroje esto, un valor con 3 cifras, solo 2 de ellas tienen significado y una de ellas es omitible. La última cifra no tiene significado y será por lo tanto la omitible. Pero omitir también tiene sus reglas, y son las reglas del redondeo estándar.
Si el primer omitible es menor que 5, entonces el último significativo queda sin alterar. En sumas y restas, adicionalmente, la unidad de medición opera como si fuera un factor común. Así, por ejemplo, el metro es factor común en los dos términos a sumar, así que será el factor de la respuesta. Pero si el primero omitible es 5 o mayor que 5, entonces el último significativo aumenta una unidad relativa hacia arriba, pasando de 6,5 a 6,6. Las cifras significativas en multiplicaciones y divisiones dependen del término con menos cifras significativas completas, es decir, no solo los decimales, sino todas las cifras que componen el término. Miremos el cálculo de esta área. El término con menos cifras significativas es el 2 metros. El asterisco significa también el por de la multiplicación. Para que la respuesta tenga solo dos cifras significativas, entonces debemos redondear. Como el primer omitible es menor que 5, la respuesta queda con dos cifras significativas y el último significativo queda sin alterar. Tenga en cuenta que las unidades también sufren operaciones. En sumas y restas, al ser factores comunes, no se afectan tanto. Pero en este caso, metro por metro va a ser igual a metro al cuadrado. Es decir que en multiplicaciones y divisiones, las unidades multiplican o dividen. Bien, eso es todo por el momento. Aunque hay un montón de otras reglas y contexto para esta sección, lo iremos introduciendo gradualmente para no alargar esta presentación como tal. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.